Kaixo Arratsaldeon, Salam Aleikum, buenas tardes. Euskaraz eta erderaz hitz egingo dut, Azizek esan duen moduan, denon artean elkar ulertzeko, azken finean hori da helburua gure artean ulertzea. Nire izena Hajar da, Eibarkoa naiz, ez Marokoan jaio nintzen, baina hemen etorri naiz orain dela 26 urte, orduan hangoa sentitzen naiz. Euskara batua ez egiten dut, orduan zuen zalantzak argitzeko eskertzen dut euskara batua ez egiten baldin baduzu, baina aizkoltxera ere ulertzen dute. Si ahí matan a la gente, aquí también matamos a la gente, ahí matan por cualquier cosa, ahí matan a la gente, por ejemplo en Siria, en Irak, están matando a la gente, aquí también empezamos a matar a la gente, esto no cuadra, entonces no comparamos a un Estado de derechos con un Estado de dictadura. Yo os digo que aquí hay argelinos y hay marroquíes y hay senegalíes, da igual, Marruecos o Argelia son los mismos, son países de dictadura que igual no dan ayudas a los extranjeros, ahí. Y aquí sí se reciben ayudas los extranjeros. ¿Se aprovechan los extranjeros de la ayuda? Hay que hacer una autocrítica. A veces damos una cara que somos siempre las víctimas. No, damos una autocrítica. A veces la gente que han venido aquí no somos todos iguales. Y siempre yo digo, ¿los 5 dedos de la mano son iguales? No. La impresión que me da muchas veces es que no hay... Nos relacionamos quizás con las personas musulmanas, quizás con su imagen o los vemos en el supermercado, o sea, coexistimos, pero realmente no convivimos, realmente no nos relacionamos, a no ser que sea un trabajo, a no ser que sea algo como forzado, ¿no? Pero... Intentaré transmitir su preocupación y las preguntas que me han hecho durante la concentración. Y la pregunta que me han hecho, directa y clara, y la transmito a ustedes. ¿Ustedes permitirían que se abriría una iglesia en su pueblo? ¿En tu pueblo permitirías abrir una iglesia? Es que no es que permitiríamos, es que ya existen iglesias, existen sinagogas, existen... Yo soy de Garache, de nacimiento, y yo me acuerdo que todos los veranos la iglesia de Santa María es que es muy conocida. En Rabat, es que las iglesias son iglesias, no son parroquias, son iglesias con la arquitectura de una iglesia. Aquí está generalizada una imagen, un estereotipo del inmigrante que vive de la apatía. Entonces me decían, joder, perdón por el término, a todos. Es que aquí vivís de la apatía, las ayudas os dan para mucho. O sea, no todos vivimos de la ayuda, es un rumor. Sí que hay cierta gente que avisa del sistema, pero para eso tiene que estar, en mi opinión, tiene que estar la mezquita y la concienciación religiosa de que eso lo tenemos prohibido y tenemos que llevarlo a la práctica. Hay que dar ejemplo. No tanta religión, tanta barba, y me quedo con la religión de lo que me conviene, y lo que no me conviene, pues... Otra cosa, ¿hasta qué punto nosotros como comunidad nos estamos integrando y participando en la vida diaria del pueblo y colaborando en lo que hay? El pueblo vasco tiene una historia muy arraigada en lo de dar donaciones, ¿vale? O sea, además, no hace falta leer la historia, yo lo he vivido en mi persona con mis vecinos, que tienen unos vecinos adorables. En muchos aspectos que tenemos en común. Hemos escuchado el tema del aparcamiento, por ejemplo, como si fuera algo que afectara solamente a la población de Azpeitia, ¿no? Pero a los musulmanes pues también nos afecta porque también manejamos el coche y también aparcamos. Yo creo que saberlo, el vecino es el que yo creo que como vecino en ningún momento estamos diciendo, yo personalmente no estoy diciendo no lo digo yo, hay que preguntar, en contra ni qué tal. Pues sí que es verdad que hay un desconocimiento y precisamente en ese barrio hay gente que es bastante mayor de edad que bueno, si a mí me suena bastante desconocido la religión musulmana, a los demás ni te quiero contar. Entonces, cuando se plantean, hay lo que comentaba ella, pues igual hay que hacer una forma de puertas abiertas, pero no cuando se abre, igual hay que empezar ya
a comunicar a la gente qué es lo que es, porque si son cosas en 5 minutos, yo no sabía que eran 5 minutos. Mis vecinos tampoco lo saben. Ahí estamos. Por eso hoy hemos venido a informarnos, pero a nivel particular. Pero estamos dispuestos cuando... Comentar que nosotros, el proyecto de la mezquita está a disposición de todo el que quiera verlo. El expediente de la mezquita está a disposición y ha estado a disposición todo este tiempo. Y los vecinos de Floreaga 3, por lo menos, hace un año que hicieron una solicitud que plantearon, que pidieron en el ayuntamiento, querían conocer, a ver si era verdad que iba una mezquita en Floreaga, a ver qué había de eso. Y desde el ayuntamiento se les contestó por escrito, eso lo hicieron los vecinos de Floreaga a través de la asesoría, y por escrito se les respondió que cuando quisieran, en cualquier momento podían venir a consultar el expediente, podían sacar copias al expediente y eso en cualquier momento, y eso está ahí. Los problemas es mucho mejor hablarlos antes, Sí, comunicar por antes supuesto, de lo que estamos hablando. totalmente de acuerdo. Bueno, que estamos hablando de un pueblo que hay cantidad de sitios un poco más afuera, como, no sé, sin tener que luchar con los vecinos. Te contesto. Al principio hubo un intento de otro local que nos dijeron que no cumplía con los requisitos legales. Bueno, hemos encontrado este y dicen, pues bueno, este cumple. Bueno, nos atenemos a la ley. O sea, nosotros confiamos, vale. Ni siquiera pensábamos que vaya a haber esa reacción. Ni siquiera pensábamos. Porque con la primera mezquita que se abrió, ¿lleva cuánto tiempo? Desde el 2003 que está abierta. ¿Alguien se ha enterado de que hay algún problema? Ni los del barrio, no hay ninguna queja. Que nadie está diciendo que vaya a Digo, haber problemas. ¿qué pasa? Yo digo que el problema ha sido más por los medios de información, por el aprovechamiento político que se le dio víspera de las elecciones, es que